Adentrémonos pues, mis amados. Apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el tema. ¿Qué es la apostasía? Las definiciones que nos dan, hermanos, los diccionarios, sea secular o sea bíblico, dice que apostasía, en su definición militarmente hablando, es semejante o es como una revuelta, es decir, violencia, militarmente hablando. Y en Génesis 14, versículo 4, nos habla de este término, hermanos, hablando en esa definición como militar. La Biblia tiene, hermanos, siempre respuestas de Dios, palabras de nuestro Dios, para cada asunto, para cada tema, para cada pensamiento. Y si nosotros lo buscamos, nos vamos a dar cuenta que dice de esta manera, libro de Génesis 14, versículo 4, dice: 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Eso es en cuestión militar, se rebelaron, dieron golpe de estado. Hay otro texto que nos habla también de ese término de rebelarse, en 2 Crónicas 13:6. Mas en el sentido bíblico, hermanos, el término apostasía se encuentra en el libro de Josué 22:22. Ahí hay un relato que fue en un principio mal entendido, pero cuando ya hubo las aclaraciones, se dieron cuenta que no era una rebeldía o una rebelión. Vamos a ver, ¿qué dice Josué? Libro de Josué. Amén. ¿Ya estamos ahí? Bueno, ustedes son más rápidos que yo, ¿verdad? Sus manos trabajan velozmente. Josué 22, precisamente el versículo 22 dice: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. ¿Por qué dijo esto el siervo o el personaje ahí en la Biblia? Porque hubo un momento, hermanos, en que pues tuvo que repartirse, ¿verdad?, las propiedades o las extensiones de tierra, y estas tribus o estos grupos, ¿verdad?, de personas que conformaban la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, recibieron su parte, su heredad, su herencia, y entonces salieron. Y como un agradecimiento a Dios, ellos edificaron un altar ahí junto al Jordán, al río Jordán que la Biblia menciona. Esto fue malinterpretado por los hijos de Israel y pensaron que ya ellos, sin tener la autorización de Dios, estaban edificando un altar extraño a Dios, y se enojaron, y entonces armaron ahí el asunto y dijeron: vamos a darles, porque no vamos a permitir que se rebelen contra Jehová. Estamos hablando de que el término apostasía es rebelarse contra Dios. Pero cuando iban llegando, les enviaron unos mensajeros y les dijeron, ¿verdad?, no es como ustedes piensan. No hemos hecho este altar, ¿verdad?, que dice la Biblia que muy significativo, significa que fue un altar sobresaliente, grande, no pequeño. Pero no lo hemos hecho para ofrecer sacrificios a Dios. Lo hemos hecho solamente como una forma de que en la historia nuestros hijos, cuando nos llegaran a preguntar por qué vinieron a estos lugares, le digamos que la presencia de Dios nos trajo aquí, que Él está con nosotros. Es un altar solamente que va a simbolizar ello. No vamos a ofrecer sacrificios de nada. Por eso es que en el verso 22 dice, ¿verdad?, que leímos: si esto fuese así, que Jehová no nos perdone.
porque ellos sabían que era grave rebelarse, cometer la cuestión de ir en contra de Dios. Y bueno, ahí paró el asunto. Se tranquilizaron y entonces todo fue ya en armonía y en bendición. El testimonio de la presencia de Jehová quedaba ahí en aquel lugar. En el Nuevo Testamento, hermanos, esta palabra solo aparece en 2 ocasiones. En Hechos 21:21, cuando el siervo Pablo es acusado por los judíos de apostatar contra la ley de Moisés, enseñando contra las costumbres y el no circuncidarse. Lo acusaron de que era algo como la apostasía, ir en contra de Dios o de lo establecido por Dios. Y en 2 Tesalonicenses también se menciona, como leímos hace un momento, como una de las manifestaciones antes de la segunda venida de Jesucristo. Por eso dice, sin que antes venga la apostasía. Se refiere a la rebelión al final de los tiempos contra la palabra de Dios. Y dice aquí, y se manifieste el hombre de pecado, aquel inicuo, nombre que también lleva el anticristo. Vamos a ver, hermanos, porque ahí dice en la escritura, 2 Tesalonicenses, que iniciamos, con lo que iniciamos nuestra enseñanza de hoy, o la palabra de hoy, dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que, hermanos, este asunto de la apostasía, en un sentido amplio, es rebelión contra Dios, desobediencia a Él y aún deserción del culto en el templo. Abarca algunas cosas muy importantes, muy de comentar. Apostasía, en el sentido amplio, es rebelión contra Dios, desobediencia a Él y deserción del culto en el templo. Hay bastantes que están viviendo bajo esa palabra de apostasía. Inclusive a veces están entre nosotros o están manifestándose en actividades dentro de iglesias, pero sus frutos, sus evidencias, sus características, hermanos, van en un tono o en un sentido muy opuesto a lo que Dios quiere. En la Biblia encontramos este término hijo de perdición. Este es un hebraísmo que significa el que está condenado a la destrucción. Algunas de las veces esto se ha mostrado o se ha comentado o nos lo han dicho, y seguramente a más de un siervo le han comentado: ya le hablé, ya le dije y no entiende y quiere seguir haciendo lo que en algún tiempo ya había desistido de hacer. Porque mire, hermano, la apostasía no es para la gente que no ha conocido del Señor. La palabra apostasía la aplica directamente al que ya conoció del Señor y regresa, hermanos, atrás. Por eso hay una palabra hermosa y bella que dice que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Y más de uno ha trabajado a veces con alguien y ya le dijo, ya le habló, pero no quiere regresar, no quiere entender. Todo está en un sentido, hermanos, equivocado en su pensamiento y vive así.
y vive así. Ha desertado de las reuniones en el templo. Otros no, otros siguen yendo, pero sus frutos, sus evidencias ante la presencia de Dios no son los que el Señor quiere. En la Biblia encontramos desde la antigüedad la existencia o lo existente o la tendencia a olvidarse de Dios. Vamos a ver Éxodo 32:1. Éxodo 32:1. Dice aquí la Escritura: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Perdón. Está leyendo el 31. Ay, perdón, sí, tiene usted razón. Perdón. Es 32:1. Sí, viendo, dice, bueno, el verso 18 que está antecediendo al inicio del capítulo, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con Urí, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Fíjense cómo desde la antigüedad está esa tendencia a rebelarse contra lo establecido por Dios, a ir a la contra. Cuando de repente hay contratiempos, a nivel que sea, hermanos, en escuelas, en empresas, en familias, en las iglesias, los que no están de acuerdo en algún punto, les dicen: ahí vienen los contreras. Espero que no haya aquí muchos de apellido Contreras. ¿Qué trae conmigo? Bueno, es que así les dicen prácticamente, ¿verdad? Pues aquí de repente surgieron Contreras. Dijeron: Moisés tarda, quién sabe si regrese, haznos. Y cuando dijeron: haznos un ídolo, ahí comenzó a manifestarse un espíritu de apostasía, porque apostasía es rebelarse contra lo establecido por Dios. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que lo hicieron. Por eso el Señor le dijo a Moisés: rompe las tablas. Bueno, la historia usted la sabe. Pero desde la antigüedad, hermanos, existe esa tendencia a olvidarse de Dios. Hoy no ha cambiado mucho el asunto, hermanos. No ha cambiado mucho. De repente se mira este mismo sentimiento, este mismo espíritu introducido en el corazón de la gente, y cuando el oído les
pues es endulzado muy fácilmente o muy insistentemente, y como hemos de leer ahorita en otro texto, su conciencia comienza a cauterizarse contra lo de Dios, a cerrarse. Entonces el adversario los jala, los lleva a cometer actividades de apostasía. Quedamos que la apostasía es rebelión contra Dios, desobediencia a Él y deserción del culto en el templo. Entre otras definiciones seguramente que las sabrán. Pero estas hoy nos han ocupado. Así que desde esos tiempos está este asunto. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros en la actualidad? Vamos a la palabra en 2 Tesalonicenses que leímos. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice aquí que no os dejéis, verso 2 de 2 Tesalonicenses, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pareciera que en esos tiempos alguien había llegado con los hermanos de Tesalonicenses y les había dado una idea errónea, equivocada, acerca de que la venida del Señor ya en esos tiempos estaba moviéndose o manifestándose. Entonces el siervo les dice: no, esto no es así. Antes de que eso pase, va a venir a la tierra, se va a manifestar el espíritu de la apostasía. Y en las iglesias, hermanos del Señor, de repente surge esto: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Quiere decir, no deben dejarse engañar. No deben dejarse engañar, no debemos dejar engañarnos por enunciados que en más de una ocasión solamente son sentimientos de hombres y que los utilizan como diciendo: esto es palabra de Dios, es proféticamente, Dios dice de esta forma, y te endulzan el oído y entonces si no estás firme en las cosas de Dios, fácilmente te vas a distanciar del altar del Señor, de tu iglesia, de los que están ahí contigo colaborando, de tus pastores. ¿Por qué? Algunas de las ocasiones que hemos platicado con personas que les agradan estos temas, ¿no?, de las jerarquías en el ministerio, tienen la idea que el ser apóstol o el ser profeta es más que ser pastor. Y así se los explica y les endulzan. Yo tengo más grado que... Y hay gente muy fácil de moverse, como dice aquí, y entonces se lo llevan y comienzan a hacer rebeldía o rebelión en contra de lo establecido por Dios, o por Dios, o a Dios directamente le muestran un espíritu inconforme. Antes era muy bien, pero llegó alguien con palabras muy suaves, muy endulzadas. Por eso el siervo dice: no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Eso puede ser una alerta, hermanos, y en los siguientes estudios se tomarán algunos otros puntos. Pero lo importante ahora es que usted y yo nos afirmemos en quien hemos creído. Gloria a Dios. Amén. Sabemos quién es nuestro Señor. Amén. A quién le entregamos nuestra vida, a quién le estamos sirviendo, lo sabemos. Amén, hermanos, iglesia.
siervos que estamos aquí sabemos quién es nuestro patrón, ¿verdad que sí? Amén. Somos sus esclavos. Él es nuestro amo, nuestro dueño. Aleluya. Y no vamos a cometer ninguna cuestión de apostasía contra Él, ¿verdad que no? Vamos a estar en el camino que Él nos ha enseñado siempre. Luego dice aquí, ni por comunicaciones orales, ni por comunicaciones orales ordinarias. Es decir, precisamente, hermanos, comentarios que no te centran en lo de Dios, sino en otras cosas. No te dejes mover. No te dejes mover. No nos dejemos mover. No estamos de repente, porque en la iglesia, hermanos, tenemos esa libertad de pensamiento. Claro. Yo puedo pensar y usted puede pensar diferente a otros que están ahí en gustos, en preferencias por algo humano, material. A usted le puede gustar el negro, a mí me gusta el azul. A usted le puede gustar un helado de fresa, a mí uno de coco. Ahí tenemos libertad. Pero en los asuntos de las cosas de Dios es un solo sentido, un solo pensamiento. Amén. Sea del lugar que yo venga, mi centro es Jesucristo. Es Dios, el Padre, aleluya. Y nunca voy a hacer algo que vaya en contra de lo establecido por nuestro Dios, porque sería entrar al terreno de la apostasía. Ni por carta que pretenda ser de Pablo o sus compañeros. Pablo les advierte, porque a veces también eso suele suceder, ¿no? El espíritu llega y de repente como que dicen, vengo enviado por tal pastor o por tal varón, y mira, me han encomendado, y entonces te empiezan a decir cosas que te van a descomponer en tus estructuras espirituales, y la fe viene a ser confundida. No nos dejemos engañar. Es la recomendación del siervo. Apostasía, pues, es rebelarse contra lo establecido o contra Dios. Es desobediencia a Él y es deserción del culto en el templo. Primera Timoteo 4 dice, pero el Espíritu, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizar? ¿Qué es cauterizar? Cuando algo, hermanos, ya no te redarguye en tu conciencia. Haces algo malo, en el nivel que sea, y ya no hay redargüimiento aquí en la conciencia. Ya se cauterizó. Puedes hablar lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, tú pensando que agradas a Dios, porque tu conciencia o la conciencia del ser humano que entra en el terreno de la apostasía se ha cauterizado. Y ya no piensa en que está haciendo mal o está haciendo daño, sino que dice, pues está bien, ya puede hablar mentira y media y ya no siente remordimiento. Cuando el corazón del ser que Dios ha formado en esta vida y que lo ha llamado a su obra, que somos cada uno de nosotros, hacemos algo, hermanos, que no está bien, inmediatamente, cuando Dios está en nuestro corazón, nos redarguye la conciencia, ¿verdad que sí? No puedes andar por aquí, por allá, con tranquilidad, con paz en tu corazón, sabiendo que has hecho algo que va en contra de los asuntos o de las cosas de Dios. A ver, hermanos,
así, pero ya no sienten ni vergüenza, ni temor, ni remordimiento, nada. Está cauterizada su conciencia. Por eso hay muchas personas que, pues usted las ve bien hermosas, tal vez, así entre comillitas, ¿verdad?, que sirven a Dios, que alaban a Dios, que se congregan en iglesias, que están aquí, que están allá, pero están en una actitud de ser apóstatas. Sí, hermano. Me mira como que un poco sí. Sí, así sucede, así acontece, así pasa, hermanos. Ya su conciencia está sin sentir ningún remordimiento ni asunto de mal. Usted seguramente ya está pensando, sí, en la iglesia hay algunos apóstatas. ¿Será? Pero mejor vamos con nosotros, así para acá. ¿Qué estoy haciendo? Gloria a Dios. ¿Estoy bien delante del Señor? ¿No estaré cometiendo alguna actitud, acción que me meta al terreno de la apostasía? Ejemplos, hermanos, en la vida ahora actual, ya no de las vivencias de la Biblia. Bueno, ahí podríamos a lo mejor acomodar un poquito en estos asuntos de que creían que hacían bien las cosas, pero al final se dieron cuenta que no. Tal vez podríamos acomodar al siervo que antes de ser el gran apóstol era Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, pensaba que hacía bien, pero al final se dio cuenta que no era así. Y después, bueno, pues ya su vida cambió. En el tiempo actual, hermanos, conocemos más de una persona. Y luego están cerquita de nosotros algunos que sirvieron a Dios, que tomaron tiempos, hermanos, para el Señor y ayudaban en las iglesias. Pero ahora están cargando los ídolos, regresaron de nuevo a los rudimentos de la carne. Conozco de más de uno. Su corazón se cauterizó. Oye, ¿por qué? Entraron al asunto de la apostasía. Y lo hacen como, miren, porque como acá tomaron un tiempo y se desarrollaban bien, se desenvolvían, pero bonito, pues allá cuando el enemigo ya los jaló y por conveniencias personales, hermanos, más de uno ha vuelto la espalda al Señor y se ha ido para allá, pues lo hacen re bien, ya hasta guían las procesiones y todo lo demás, pues sí, saben mover la Biblia, pero ahora lo hacen erróneamente para agradar al mismo Satanás, que los ha desviado del camino de Dios. En el tiempo de hoy, hermanos, el tiempo que estamos viviendo en este año 2018, se ha visto, hermanos, a personas de veras con conciencia cauterizada que están viviendo en ese asunto de la apostasía y no se dan cuenta, porque su afán los tiene ahí en una forma de querer tener lo que Dios no les dio en voluntad de Él. Ahora lo quieren por la fuerza. Y así se han movido. Son apóstatas porque se rebelaron a Dios, porque no hicieron la voluntad de Dios, y ahora están en una actitud, hermanos, de que los ha cegado el poder en la tierra. Un asunto muy sobresaliente, hermano, y no lo hablo con una forma, hermanos, de otra manera, así como de todo, no, de ninguna forma. Amamos a todos los que sirven al Señor. Pedimos, como sé que ustedes oran por nosotros, nosotros oramos por ustedes también,
Amén. Siervos del Señor que estamos aquí, oramos unos por otros. Que Dios nos guarde de estar a lo mejor sin darnos cuenta también viviendo en acciones o actitudes de ser apóstatas. A un varón le dije en una ocasión, sentados así, ten cuidado, ten cuidado. No sea que estés peleando contra los asuntos de Dios, las cosas de Dios. Aquí yo, como decimos en nuestro castellano corriente, porque pues nuestro castellano es bien rico, hermanos, en dichos y demás, refranes y demás. Aquí nada más mi chicharrón truena. Así, no diga gloria a Dios. Como que aquí nomás mi chicharrón truena, gloria a Dios. No. Se me hace que estaba durmiendo. ¿Qué contestó? Alertas. A veces te puede meter el diablo tan fácil a ser apóstata. Y entonces dice, ahora estoy y aquí se hace como yo digo. Vas a lastimar muchas cosas, muchas almas, muchas vidas. ¿Y qué? Y así han estado en ese asunto, como dice aquí, sentado donde no le fue dado por Dios, pero están ahí. Apostasía, hermanos, declarada, vivida, etcétera, hermanos. Nos vaya a ser, varón de Dios, que estamos aquí en esta tarde o en esta mañana, que estemos ocupando algo que Dios no nos ha dado. Hace un rato preguntaba o platicaba con alguien y decía, hermano, me decía a mi hermano, yo solamente quiero servir a Dios. Yo no anhelo nombramientos, cargos, representaciones. Y le decía, bueno, si servir a Dios te lleva a ello, da gloria a Dios. Tampoco seas tan humilde, ¿verdad? Porque a veces los pastores y los ministros, Dios nos está poniendo la bendición y nos pasamos de humildes. Si Dios te lleva en ese servicio sencillo al Señor, te va ubicando en algún lugar que merece ser honrado, dale gloria a Dios y recíbelo, porque viene de Dios, no lo estás pidiendo, Él te lo ha de dar, amén. Y no cometes ninguna falta, ninguna cuestión errónea. Pero hermanos, más de uno de los que sirven al Señor en la actualidad, de verdad que analicémonos todos los que aquí estamos, pastores obreros del Señor. ¿Estamos donde Dios quiso que estemos? ¿O quisimos llegar brincando sobre quien sea, pero yo no desaprovecho esta oportunidad? Pensemos, no sea que estemos así como en este tiempo. La apostasía, hermanos, se mueve a veces como el diablo lo hace siempre tan sutilmente que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Pidámosle a Dios que nos dé de su gracia. Pidámosle al Señor que tenga de nosotros misericordia y que no nos mueva otro asunto más que su llamado para servirle al Señor con honestidad, con humildad, con sencillez. Amén, hermanos amados. Yo tengo ejemplos en caminar con el Señor de siervos de Dios. Son más jóvenes que yo, jamás quiero decir para honrarlos, más grandes que yo, ¿verdad? Que son ejemplo, que el verlos a ellos nos impulsa, nos motiva a caminar también en la seguridad de que hemos sido llamados por el Señor y no por otras cosas. Amén. ¿Cuántas veces, cuántas cosas, cuántas situaciones, sierva, siervo de Dios que estás aquí en esta mañana,
En algún momento de tu vida las pruebas se vinieron tan fuertes que has pensado en desistir. ¿Sabes por qué no lo haces? ¿Ha sucedido? ¿Por qué no has llegado a ese punto? Porque Dios ha venido y tu llamado Él lo hizo. Amén. Y estás en la voluntad de Dios, estás en la presencia de Dios, y nunca, mientras tú lo busques, usted lo busque, el Señor va a dejarle. Yo recuerdo, hermanos, cuando decidí servirle al Señor, yo tenía un buen empleo. Yo trabajé en la planta armadora allá en Puebla de autos. Tenía grupo 8, era un salario muy excelente. Al año y medio de casarme con mi esposa Conchita, Dios nos llamó al ministerio. La culpa, porque fui a Úrsula Galván. Ahí el Señor me tocó y me quitó esos collares de jipito, de esa careña que traía aquí en esos años, y nos metió al llamado. Cuando yo renuncié al trabajo, me decía, Dios, estás re loco. No estás cuerdo. Estás recién casado, tu bebé tiene 10 meses, el primer hijito. Durante año y medio disfrutamos, mi esposa y yo, de ese salario, de esas prestaciones, de esas bendiciones, que estrenar cada 8 días. Puro Gerber en esos años. El tener un biberón Gerber, hermano, era algo, pero light. Sí, pero dije yo, no aguanto más. ¿Sabe qué? El diablo me tendió una trampa. Estando ya en Puebla, pues se preparó en esos años las bodas de oro. Todo ese tiempo yo estuve ya fuera de la empresa, disfrutando de mi liquidación y apoyando la obra del siervo que llegaba allá a Puebla. Nosotros lo hospedábamos en casa. Pedrito nos dio esa encomienda, pero me sirvió de mucho, hermano, porque todos esos siervos durante ese año, yo los sentaba aquí para el desayuno y se exprimía con preguntas. Por eso, jóvenes, cuando tengan la oportunidad de hablar con alguien, un siervo del Señor, que sabes que puede darte palabra de bendición, sembrarte cosas de bendición, no lo desaproveches. Dile, a ver, hermano, venga tantito. Yo le aseguro que más de uno de los pastores que estamos aquí no nos vamos a enojar. Ya me voy. No. A ver, muchachos, ¿qué quiere? ¿En qué puedo? ¿Verdad que sí, pastores? Exprima usted a aquellos siervos de experiencia. Y entonces en esos años se ve, dice, de repente suena el teléfono, Juanito, ¿qué haces? Miren, en la empresa ya saben que en un trabajo ponen sobrenombres. Y desde esos años a mí me decían que era el apóstol allá en la planta. Ay, el apóstol. Bueno, sonó el teléfono y era un jefe que yo tuve allá. Ahora estaba de jefe de otra empresa llamada de Trolls allá en Puebla, Trolls Mexicana. ¿Qué haces, Juanito? No, pues acá estoy. Vente, te necesito aquí. Y ay, me endulcé el oído y ay, voy otra vez a meterme a trabajar en las cosas materiales. Y lo que había dicho para Dios se me olvidó de repente. También ahí me dieron más sueldo que en la otra empresa. Dije, no, pues ya la hice. Pero allá Dios usó, fíjese, a veces hay gente que está en otra forma de fe, pero que Dios la usa para bendición de tu vida. Hizo a un personaje de aquellos que andan tocando las puertas. ¿Qué haces tú aquí? No dices que Dios te llamó al servicio de Él. ¿Qué haces aquí? Y todos los días, ay, Dios mío, de veras, ¿qué hago yo aquí? Volví a salir para servirle al Señor. El diablo nos pone trampas, hermano, para hacernos desertar y meternos a eso, a la apostasía, a volver a hacer lo que ya a Dios no le agrada. Cuidado. Y entonces, hermanos, pasaron los años y hemos visto más de una persona, más de un siervo, más de una, inclusive familia, que estaban en las cosas de Dios, pero algo pasó en sus vidas, inconformidad tal vez, no lo sé, no nos gusta meternos si no nos llaman, hermanos, no vamos a ver qué te pasó, no. Si nos llaman, bueno, está bien. Claro, en gente que no está bajo tu pastoreo, ¿verdad? En la que estás como están como ovejas, tú eres su pastor. Claro que si no viene, pues vas pronto a ver qué pasó, ¿verdad?
Entonces, hermano en el Señor, han desertado, se han rebelado, se han vuelto al mundo, a los rudimentos de su carne. Los ha engañado el adversario. Y su vida está en apostasía hasta el día de hoy, en más de uno. Por eso hoy en esta convención, hermanitos, pensemos. La iglesia, gloria a Dios, está aquí. Bendito sea el Señor por la iglesia del Señor. Amén. Bendito Dios por cada alma redimida y comprada con su sangre preciosa que nos acompañan en estas convenciones. Gloria a Dios por ello. Amén. Pero también, hermanos, centralizamos el asunto en los que servimos a Dios. Porque aquí atrás de mí dice Convención Nacional de Obreros y Pastores. Entonces el mensaje es para nosotros también. Por eso lo estamos remarcando. Pudiera ser que alguno de nosotros estamos donde Dios no ha deseado que estemos, pero ahí estamos a la fuerza haciendo lo contrario a lo que Dios nos enseña. Dios nos ayude, siervos, Dios nos ayude. Soy el primero en ponerme en más de una ocasión, Señor, con temor y temblor. Tú me llamaste, me sacaste de esa empresa, me diste un ministerio y ahora aquí estoy. Ayúdame a mantenerlo en esa línea. Amén. Sin tener, hermanos, el problema de este asunto. Y tomando el texto del programa, ¿tienen ustedes su programa? Sáquenlo usted, por favor. Si no lo tienes, es que no te has registrado, y no se vale. A ver, ¿dónde está su programa? Mira, hermano Memo, se ve bonito, ¿verdad? Todos ahí alzando su programita. A ver. ¿Y los que no lo tienen, por qué? Pastor, atienda, liste ahorita la mesa de registro porque van a ir todos para allá. Amén. Amén, hermano. Ya lo dijeron el medio. No, ya el pastor nos comprometió a ir a dejar nuestros 100 pesos. Hermanitos, aquí tiene un texto bien hermoso, bien de trascendencia, hermano, espiritual, preciosa. ¿Quiere recitarlo conmigo? Póngase usted sobre sus pies. Ya el asunto del desarrollo de este texto le tocará a los demás hermanitos en sus estudios. Por ahora usted y yo nos vamos con el asunto que apostasía es rebeldía abierta en contra de Dios, desobediencia a Él y hasta deserción del culto en el templo. ¿Cómo dice? A ver, juntos, que se escuche, que los hermanos que están ahí grabando y filmando, se escuche ahí bien en su grabación para que salga bien bonito, y para gloria de Dios. ¿Cómo dice? 2, 3. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. Otra vez, a Dios le agrada que leamos su palabra, ¿no? A Dios le agrada que repasemos su palabra. Amén. Como el hijito que Dios te ha dado, la hijita y va y te dice: papi te amo, mami te amo, y dice: a ver, dímelo de nuevo. Así a Dios le agrada que leamos su palabra. Amén. Una vez más, 2, 3. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. Vamos a orar al Señor. Si alguno de ustedes en su corazón el Espíritu de nuestro Dios le hace sentir venir al altar, tal vez tú no eres un apóstata, pero conoces a alguien que se ha desviado y que ahora ha vuelto a los rudimentos de la carne, como el siervo mismo le dijo a los Gálatas: insensatos, ¿por qué te regresas?
quizá conozca a alguien y quiera venir a orar por él, puede hacerlo. Y si lo hay en su lugar, doblemos nuestras rodillas delante de nuestro Dios. ¿Nos cuesta doblar las rodillas, hermano? ¿No? Doblemos nuestras rodillas, oremos a Dios. Ay, es que ahí hay agua, pues búscate un lugar que no esté húmedo, pero doblemos nuestra rodilla, que nuestra cerviz no esté así. Oye, ¿por qué? Una vez hay esos personajes de repente que no están así, están en esta actitud, rebeldes. Ay, ¿yo por qué? Yo no me voy a dejar manipular. ¿Quién es el que está allá? ¿Por qué me manipula? Siéntate, párate. No, hermanito, vamos doblando nuestra rodilla. Es ante Dios y decirle: aquí estoy. Gracias por ayudarme a no tener en mi alma en el terreno de la apostasía. Vamos, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, le doy gracias porque usted ha sido glorificado. Permita, Dios, que esta palabra, Dios mío, nos redarguya a más de uno de los que estamos aquí. Diario, Señor, debemos nosotros de ponernos en su balanza, más como pastores, como obreros que servimos en su obra, Señor. Voy bien, mi Dios, estoy bien, mi Señor. Dime, muéstrame, enséñame. Nunca, Señor, ni por grande ni por más joven, podremos pensar que todo lo sabemos, que todo lo conocemos. Ayúdenos, porque día tras día hay cosas nuevas que aprender, asuntos nuevos que aprender, formas nuevas, Señor, que aprender en su palabra, en su doctrina, en su enseñanza, para honrar y bendecir su nombre. Señor, y si algo está saliendo, Dios del cielo, de lo que a usted le agrada, de lo establecido en su palabra, ayúdenos a corregir. Enséñenos la sencillez, la humildad, el espíritu quebrantado que usted quiere mirar en cada uno de nosotros. Padre bendito y santo y poderoso, aquí estamos, gran cantidad de obreros, gran cantidad de pastores, gran cantidad de ministros que necesitamos, Señor, día tras día la guianza de su Espíritu Santo y Divino. Dios del cielo, en el nombre de Jesús le pido, le ruego, le suplico, Dios mío, líbrenos de esta forma de vida, de esta forma de pensamiento, y ayúdenos a mantenernos en lo que usted hizo con nosotros. Son las nuevas criaturas, y nos dio un ministerio y nos dio un trabajo para desarrollarlo, apacentando la grey, apacentando la obra de Dios, apacentando a su rebaño, apacentando, Señor, a este puñado de almas en todos los lugares donde vamos, donde estamos, los que están asentados aquí en Villa Úrsulo Galván, la iglesia Asilo, su pastor, que hacen el trabajo en toda esta área. Señor, bendígales, ayúdenles a hacer el trabajo de acuerdo a su voluntad y a su gracia. Señor, en todas las demás iglesias, Dios bendito, ayúdenos para poder estar dentro de su entorno espiritual, dentro de su palabra, dentro de sus enseñanzas, y que la apostasía, Señor, solo sea un tema para conocer, pero no querer tener una vivencia en tal manera o en ese entorno. Ayúdenos, mi Señor, solo usted puede hacerlo. Y si alguna de las ovejas que usted ha puesto en nuestro cuidado, en el redil, Señor, de repente está en esa forma queriéndose mostrar rebelde hacia usted mismo, hacia las cosas que usted, Señor, Dios bendito, ha establecido en su palabra, ayúdenos como pastores para poder guiarles, enseñarles con esa mansedumbre, con esa paciencia, con ese amor, con esa palabra que usted tuvo para nosotros cuando nos llamó para servirles. Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mi Dios, le pido, Señor, de su gracia y misericordia. Los tiempos que vivimos, Señor mío, están en una manera muy tremenda, muy difícil. Ayúdenos, Señor, para no caer en situaciones como el tema, Señor, nos indica.
Padre Celestial, gracias.